Hola, hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar a hacer un gorrito tejido a crochet con el punto bajo. Y bueno, vamos a comenzar haciendo el nudo deslizado. Yo lo hago de esta manera. Cruzo una hebra más larga por delante y luego esa misma hebra pasa por el centro, por esa argolla que se puede apreciar. Y luego con el crochet levanto esa lana y ahí queda listo el punto deslizado. Se llama deslizado porque se mueve, se abre y se cierra y permite que pasen los puntos por allí. Por ese espacio es por donde van a pasar todos los puntos de ahora en adelante y vamos a comenzar haciendo cadenas. Entonces les voy a mostrar la posición de las manos para que trabajen y tejan con mucha más comodidad. Con esta mano tomamos nuestro crochet y con la mano izquierda en el dedo índice vamos a enrollar lana. Siempre ese dedo es el que va a permitir tomar la lana y que quede más tensa, y con el dedo pulgar siempre lo debemos utilizar para sostener lo que vamos tejiendo. En este caso vamos a sostener el nudo, que fue lo primero que hicimos. Entonces esa es la posición correcta y nuevamente muestro el espacio por donde van a pasar los primeros puntos. Voy a hacer la primera cadena, paso el crochet por debajo de la hebra, tomo lana y bajo lentamente y voy a pasar el primer punto de esa lana que tomé por el espacio. Y así ya tengo mi primera cadena. Voy a continuar realizando la segunda cadena. De la misma manera, paso por el espacio. Trato de que las cadenas no me queden ni tan sueltas ni tan apretadas. Debe quedar un espacio adecuado, así como se ve en el video, para que pase el punto sin problema. Entonces ahora hago la tercera cadena. De la misma manera, me acomodo nuevamente la lana en el dedo índice y el pulgar siempre va sosteniendo lo que tejo. Tomo lana entonces y paso por el espacio. Ya tengo la cuarta cadena, ahora voy por la quinta y voy a seguir tejiendo cadenas hasta que tenga la medida adecuada de la circunferencia de mi cabeza para confeccionar este gorro. Una vez que ya encontraron la técnica y lo pueden hacer con más rapidez, esto se va a hacer mucho más fácil. Al principio es un poquito más difícil porque es primera vez que lo están haciendo, pero cuando ya lo dominan se hace mucho más rápido. Continúo haciendo entonces las cadenas hasta completar la totalidad de la medida que necesito para hacer el gorro. Recomiendo siempre para comenzar a aprender utilizar una lana de un tono claro para que puedas ver bien los puntos y los espacios que necesitas para ir pasando los puntos bajos. Bueno, ya terminé ahora las cadenas. Hice aproximadamente unas 70-80 cadenas según la medida de mi cabeza, y esta es la forma y el dibujo que queda. Es como una especie de trenza, y en todos los espacios, los agujeros que se pueden ver, por ahí van a ir pasando los siguientes puntos bajos y voy a ir subiendo el tejido. Observen ahora cómo se va a hacer. La posición de las manos siempre debe ser igual. Bueno, ahora ahí en donde estoy marcando, ese fue el último punto, la última cadena que hice. Voy a comenzar a tejer por el siguiente, es decir, por la segunda cadena. Paso el crochet por esa segunda cadena. Voy a tomar lana, recojo lana, igual como cuando tejieron la cadena. Voy a sacarla por la misma cadena y me van a quedar dos hebras. Una y dos, siempre tiene que quedar así. Luego voy a tomar lana de nuevo, paso el crochet por debajo de la lana, con el pulgar aprovecho de abrir el espacio y salgo por esas dos hebras que quedaron en el crochet.
Ahí ya tengo el primer punto bajo. Voy a seguir haciendo lo mismo en cada una de las cadenas disponibles hasta el final de la fila. Entonces entré por la tercera cadena, tomé lana, salí por la misma cadena, me quedaron 2 hebras, 1, 2, tomo lana de nuevo y salgo por las 2 hebras. Ya tengo el segundo punto bajo listo y así voy a continuar hasta el final. El dedo pulgar me ayuda para ir marcando en dónde me toca ahora hacer el siguiente punto bajo. Ahora estoy haciendo el tercer punto bajo, 1, 2 hebras, el pulgar afirma y aprovecha de abrir el espacio y salgo por las 2 hebras. Y ahora voy por el siguiente punto bajo. El siguiente lo estoy haciendo lento, sin cámara rápida, para que se pueda apreciar bien el movimiento del tejido. Y ahora ya llegué al final de la fila, llegué a la primera cadena que tejí después de hacer el nudo. Este punto siempre se tiene que tejer. El último punto bajo y ahora voy por la segunda fila de puntos bajos. Se hace de la siguiente manera. Así queda la forma y el dibujo de la primera fila. Ese es el largo. Y ahora, para continuar con la segunda fila de puntos bajos, voy a tejer una cadena, una sola, y voy a dar vuelta el tejido de esta manera. Y en el primer punto disponible que tengo, en el primer espacio que ustedes ven, vamos a continuar tejiendo puntos bajos de la misma manera hasta el final de la fila. Ahí les estoy mostrando los puntos correspondientes por donde van a tener que pasar los próximos puntos. Y entonces inserto el crochet en el primer punto disponible, lo saco por el mismo punto, quedan las 2 hebras nuevamente, tomo lana y salgo por las 2. Desde ahora en adelante se teje todo el rato de la misma manera con el mismo punto. Me toca ahora en el siguiente. Si se fijan, cuando vamos tejiendo, el punto que acabamos de tejer queda un poquito más abierto el agujero. Eso nos indica que por ahí no hay que volver a tejer, porque cuando estamos aprendiendo siempre pasa que nos confundimos y tejemos en el mismo punto, y eso es hacer un aumento. Tejer 2 puntos en el mismo espacio es tejer un aumento y el tejido se va agrandando mucho, y no es la idea. Hay que tejer solo un punto en cada uno de los espacios, no 2. Entonces el pulgar les ayuda a marcar en donde les toca. Siempre utilicen el pulgar para firmar el tejido, pero también para marcarlo. Llegué al último punto y aquí en donde a veces hay problemas y las personas creen que ya se terminó el tejido, pero este es el último punto que sí o sí hay que tejerlo. Es un poquito más difícil porque el borde queda curvo, pero hay que buscarlo y tejerlo. Ahí lo tejí y la idea es que los bordes queden rectos. Nosotros vamos a tejer un gorro que es en base a un rectángulo, por lo tanto todos los lados tienen que quedar rectos y no curvos. Si no tejen el último punto, el tejido se va a ir achicando y va a quedar con una forma más curva, y la idea es que quede recto para que después lo cerremos en los extremos. Bueno, ya terminé la segunda fila. Fíjense cómo va creciendo el tejido.
Se va viendo muy bonito el punto. Este es el punto más sencillo que podemos hacer. Ahora voy a tejer la tercera vuelta. Tejí una cadena y di vuelta el tejido. Busco el primer espacio para tejer el punto, el primer agujero que veamos, y comienzo desde ahí, no desde el segundo espacio. A estas alturas ya ustedes saben hacer el punto bajo y estoy segura que ya van mucho más rápido y que les está quedando súper bien, pero hay que seguir todos estos tips de tejer el último punto, de no saltarse ninguno, de no tejer dos puntos en el mismo espacio para que quede perfecto. Deben continuar entonces haciendo lo mismo por toda esta tercera fila y dependiendo de nuestra cabeza o de si queremos un gorro más grande o más pequeño, más suelto o más apretado, vamos a tejer la altura de este gorro. No les puedo decir cuántas filas tienen que tejer porque todos somos distintos, así que eso lo van a ir viendo ustedes dependiendo de la circunferencia de su cabeza o de la altura. Yo voy a hacer un gorro, por ejemplo, un poquito más largo en donde pueda doblarlo abajo en la parte de la frente, porque me gustan más así, más que tan apretados, pero al final del video van a ver cómo quedó. Y la magia de la edición me permite mostrarles que ya terminé, estoy terminando la última fila del gorro, ya he tejido bastante y les quiero mostrar ya en los últimos pasos en donde voy a cerrar este gorro y miren cómo ya quedó el rectángulo listo y sus partes todas rectas, las dos partes de arriba y las dos partes de al lado. Ok, entonces ya llegué al final, me quedan 2 puntos por tejer. Recuerden que el último punto es muy importante que lo tejan. Y ahora viene el último, que siempre se ve un poquito más complejo, pero les quiero mostrar que así se ve desde arriba el dibujo y la forma. Entonces ustedes lo pueden tomar desde arriba un poquito y engancharlo luego con el crochet para sí o sí tejerlo. Bueno, ahí está listo. Ahora voy a hacer un nudo porque ya hice el último punto y no voy a seguir tejiendo más filas porque llegó el momento de coser este gorro. Voy a abrir el último punto, así, de esta manera, y voy a hacer un nudo. Voy a pasar todo lo que me queda de lana por dentro del espacio y hago un nudo común y corriente. Voy a dejar un largo apropiado para que me quede harta lana para tejer el gorrito. Voy a cortar con la tijera y dejé harta lana para que me alcance la costura. Bueno, ahora fíjense que los dos extremos están bien rectos, en ningún momento se puso curvo porque respeté el tejido del último punto de cada fila. Y ahora el momento de coserlo. Entonces lo voy a doblar así y voy a coser sus dos extremos. Esa es la tirita que me sobró del nudo, del primer punto que hice. Y lo voy a aprovechar de enganchar con el otro extremo para que no se vaya moviendo mientras estoy cosiendo.
Vamos a necesitar una aguja de lana y la vamos a enhebrar en la lana que dejamos colgando. Voy a coser todo ese borde y esa va a ser la parte trasera del gorro. Bueno, aquí la estoy enhebrando, yo lo hago de esta manera, ustedes lo pueden hacer como les parezca más cómodo, más fácil o más rápido. Y voy a comenzar a tejer el primer punto. Es una costura bien simple, la más fácil que pueden hacer. Lo importante es que quede derecho y que respeten los puntos por donde tiene que ir pasando la aguja. En cada espacio que ustedes vean disponible, por ahí van a ir cosiendo. Y así hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final. Voy a coser el último punto y listo. Tengo lista la parte trasera del gorrito. Este punto y este tipo de tejido nos sirve también para tejernos un cuello. Si lo dejamos así sirve perfecto para un cuello, pero nosotros vamos a hacer un gorro. Voy a hacer un nudo ahí con los dos extremos que me quedaron, con los dos hilos. Y ahora vamos a cerrar este gorro. Está lista la parte trasera, eso es lo que estoy mostrando. Lo vamos a poner así. Y vamos a cerrar toda esta parte. Y esa va a ser la parte de abajo, lo que va a quedar en la frente. Vamos a cerrarlo primero por el centro, pasando la aguja por el otro extremo. Frente a frente y lo unimos de esa manera. Tiramos un poquito para que quede más apretado. Y luego los dos extremos laterales van a ir hacia el centro. Y vamos a coser también esas partes. Entonces el gorrito va agarrando esa forma arriba. Pasamos la aguja, la pasamos también por el centro y luego la pasamos al frente. Vamos a ir haciendo todo el rato lo mismo hasta que el gorrito quede completamente cerrado, no quede ninguna abertura. Y apretamos. Ahora vamos a ir cerrando las otras partes que se ven abiertas, las vamos acomodando. Queda como una especie de flor en el centro. Paso la aguja entonces por ese extremo ahora, siempre por el centro. Y luego hacia el frente. Se va haciendo como una especie de cruz.
Ok, aquí ya terminé entonces de tejer las últimas partes. No, me queda un pliegue, que la idea es que quede bien, todo bien cerrado. Ahora sí que sí, le voy a dar las últimas puntadas y voy a pasar la aguja hacia adentro del gorro para que quede súper firme. Y voy a agarrar el hilo, la lana por dentro. Voy a hacer una última costura para que quede súper firme y luego voy a hacer un nudo con esa otra tirita que quedó. Muy bien, entonces ya el gorrito está listo con su parte trasera cosida y con la parte superior que va a quedar así definitivamente. Está en la forma correcta para usarlo y bueno, esta es la forma. Yo sé que ya ustedes están súper avanzados y que lo van a lograr, así que mucho ánimo, tengo mucha fe de que ya van a aprender a tejer rápidamente. Y bueno, si les queda muy largo lo pueden doblar en la parte de la frente como lo hice yo, o también usarlo así liso. Espero que les haya gustado este proyecto y que sigan tejiendo muchas más cosas. Les mando un besito. Chao, chao.